Bienvenidos como siempre a este su programa, Al Encuentro con la Palabra. Seguimos avanzando en la historia de la salvación. Una vez que hemos visto la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de sus hijos, principalmente nos detuvimos un poco sobre José, aquel hermano incómodo para sus hermanos, pero a quien Dios había reservado para que él fuera una bendición para su familia, para su padre y para los mismos hermanos y para todo el pueblo. Cómo Dios sigue siendo fiel a sus promesas, a pesar de las envidias, de los sentimientos negativos que hay en las personas. Dios sigue adelante en su camino por salvar al hombre. Recordemos que en esta historia de la salvación nos seguimos retratando cada uno de nosotros. Todos tenemos algo de Abraham. En momentos obedecemos a Dios, nos fiamos de Él. Tenemos mucho de Jacob, tramposos. Tenemos algo de José, cuando somos despreciados a veces por la familia, que no respondemos con un mal, sino con un bien. Y así toda esta historia de la salvación nos irá preparando hasta que lleguemos a Cristo. Es un camino que va muy lento, que no es un camino, no es una supercarretera fácil de caminar, sino más bien parece una carrera de obstáculos. Así es la historia personal, así es la historia de la salvación. Pero Dios se va valiendo de instrumentos humanos que no son los mejores, no son los ideales, pero siempre en el fondo está Dios. Recuerda esta máxima: no es que Dios me ame porque yo sea bueno, sino porque Él es bueno, me ama. Lo mismo diríamos de todos los personajes, no eran los ideales, no eran los mejores, pero los elegía el mejor, los elegía el que es bueno por excelencia, Dios nuestro Señor. Continuamos pues nuestra historia, ahora viendo a otro personaje llamado Moisés. Moisés es un personaje también que tiene una gran riqueza espiritual, histórica. El pueblo de Israel ahora está en la esclavitud. Estamos en el siglo XVIII antes de Cristo. Una vez que pasó la historia de Jacob, sus hijos, ahora el pueblo es sometido a la esclavitud, a servir no a Dios, a servir a un hombre, a un faraón. Qué duro para aquel pueblo de las promesas ahora perder momentáneamente lo que Dios había prometido. Ya no tienen tierra, son esclavos. Ya no tienen un Dios, ahora sirven al faraón. Y aún en esa historia, Dios va a elegir a Moisés para que sea precisamente ese mediador, ese instrumento de salvación. Y como la historia de Moisés está llena de detalles, porque así es Dios. Recordemos cómo el faraón había ordenado que cuando naciera un hijo de una israelita, de una judía, debería de morir. Deberían de dejar solamente las mujeres para el servicio del faraón. Y así cuando nace Moisés, pues obviamente lo quieren matar, pero Dios interviene desde ahí. Dios permite que la mamá de Moisés no lo exponga, sino que lo deje en una cesta y lo arroje en el río. Qué momento tan doloroso para una mujer
desprenderse de su hijo, que Dios continúe la suerte del hijo para que no le venga la muerte por medio del faraón. Y así la historia nos cuenta que la mamá deja al hijo en el río, se lo lleva el agua en aquella cesta flotante y tiene la dicha, la gracia de que adelante se está bañando la hija del faraón. Cuando aquella pequeña cesta llega con aquel niño, la hija del faraón se emociona, es un niño hermoso. Y la hija del faraón lo adoptará. ¿Cómo Dios se vale de esa misma hija? Quizá ella no tenía ese rencor, ese resentimiento contra los israelitas, contra los hijos, pero Dios permite que la hija del faraón lo recoja, se lo lleve a la corte. Y con el tiempo, Moisés, recuerdan como José, será otra gran bendición. Moisés es criado en la corte del faraón y vendrán momentos muy dolorosos para Moisés cuando ve que un egipcio está golpeando, está maltratando a uno de sus paisanos, como Moisés tiene que matar a aquel egipcio. Y a partir de ese momento, Moisés se tiene que ir al desierto, se tiene que ir a la soledad. Y es justamente en esa soledad, en ese desierto, cuando viene esta manifestación de Dios que llamamos una teofanía. Las teofanías en el Antiguo Testamento son manifestaciones de Dios a través de la naturaleza, a través del fuego, a través del trueno, a través de la brisa, a través del rayo. Y es justamente en ese momento en que Moisés está huyendo, viene esta teofanía. Como de pronto Moisés ve que una zarza está ardiendo. Aquel pequeño arbusto empieza a arder y comprende que ahí está Dios, que Dios no lo ha abandonado. Y ahí viene precisamente la vocación, la misión de Moisés. Dios le pedirá a Moisés que vaya al faraón y que le diga que deje salir a ese pueblo. El pueblo no está llamado a ser esclavo. Y llega este momento cuando Moisés le pregunta a Dios, a ver, voy al faraón, y si el faraón me pregunta a quién me envía, ¿qué le digo? Y recuerden, estamos en el capítulo 3, versículo 14 del libro del Éxodo, cuando Dios se manifiesta con el famoso tetragrama sagrado. Tetra significa 4, grama, letras, 4 letras sagradas que identifican a Dios, que es la palabra que hoy nosotros llamamos Yahvé. Recordarles que esta palabra, este tetragrama, no lo podían pronunciar los israelitas. Era una palabra que se podía leer en el texto sagrado, pero no se podía pronunciar. Cuando un israelita llegaba en el texto y encontraba el tetragrama, lo tenía que sustituir por otra palabra. Y la palabra sustitutiva era la palabra Adonai. Adonai significa mi Señor. Esa palabra sí la podían pronunciar. En cambio, el tetragrama siempre permanecerá como algo que el hombre, por respeto a Dios, no lo podía nombrar. Porque en la mentalidad antigua, ponerle nombre a una persona era signo de apropiación. Y si el hombre le ponía a Dios un nombre, quiere decir que el hombre podía abarcar a Dios. Y esto es imposible en la mentalidad antigua. El hombre no puede apropiarse a Dios. Y permanecerá pues durante mucho tiempo, durarán siglos para que este nombre realmente se pueda pronunciar. Quisiera detenerme en este
momento, en esta teofanía, para ver lo grandioso que es Dios. Cómo Dios se vale un hombre lleno de imperfección, de pecado, ha asesinado a un egipcio, Moisés, y sin embargo Dios se va a valer de él para que libere a su pueblo. Siempre se manifestará la disponibilidad de Moisés, que luchará contra todo, luchará contra el faraón para que deje salir a ese pueblo, pero Moisés, que es salvado de las aguas, recuerden que eso significa el nombre Moisés, el salvado de las aguas, es finalmente Dios quien lo salva, porque le tiene preparada una gran misión: liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Agradezcamos pues a Dios que sigue fijándose en cada uno de nosotros. No somos los mejores, no somos los perfectos, pero Dios siempre nos llama a que crezcamos. Recordarles esa frase que continuamente les repito: Dios nos ama así como somos, pero Dios no está contento como somos. Dios esperará siempre algo mejor de nosotros, ser dóciles para que Dios siga escribiendo la historia a pesar de nuestras debilidades. Confía siempre en el Señor. Que Dios te bendiga, Dios te acompañe, Dios bendiga a tu familia y que esta pandemia no nos desanime. Te recuerdo que nos sigas en las redes sociales, página de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, página de Facebook de la misma diócesis, en la cuenta personal Julius Carrillo. Te espero la próxima semana. Dios es tu escudo, Dios te siga bendiciendo.